Rural, para que... Bueno, yo le había entendido acá. Bueno, porque quise empezar con este video que es probable que muchos de ustedes ya lo hayan visto porque está circulando por ahí en las redes sociales. Porque hemos dedicado 2 meses o hemos decidido desde el programa trabajar durante 2 meses en relación con las metas del desarrollo, que son un aspecto fundamental, a mi modo de ver, de la crianza. Cualquier familia que inicie un proyecto tan importante en la vida como tener un hijo, y construir una familia como tal, pero vamos a hablar de tener un hijo, debería tener dentro del panorama de las metas a lograr y alcanzar estas metas del desarrollo de las que hemos venido hablando. Me parece a mí que un punto importante para nosotros desde el área de la salud, conocerlas y poderlas dar o compartir más bien a esos papás para que las trabajen en el día a día durante la crianza. Hoy el tema es la salud, pero es que no es una meta que esté aislada y que no tenga nada que ver. Por eso la imagen de la familia, porque así como en el video que expresa para mí una reflexión inicial y es, bueno, y este muchacho que estaba en una competencia tan importante porque es un hecho real, es un atleta español, ¿cómo logra sobreponerse al espíritu de competencia en ese momento? Porque su entrenador, incluso en notas de prensa que pude leer, porque para poderles poner el video, pues obviamente revisé que esto sí fuera verdad, el entrenador estaba, digamos, disgustado y no estaba de acuerdo con lo que él había hecho porque había perdido una oportunidad importante como atleta. Más allá entonces está lo que significan los valores y el peso que esos valores tienen en la vida y en la construcción de sociedad. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque la salud, como vamos a hablar durante estos 20 minutos, está a partir de un enfoque y un modelo diferente y ya nos vamos a salir de ese enfoque de lo biológico y vamos a ir hacia el enfoque sistémico o ecológico. La salud ya no la hemos ido modelando diferente, que es como lo que les quiero compartir hoy. Y vamos a llegar a ese punto en el que estamos empezando. Y es que depende y está intrínsecamente relacionada o de manera intrincada con toda la condición de familia y de sociedad, que es finalmente lo que determina el logro de estas metas de las que estamos hablando hoy y de la salud como tal. Ahí les presento un cuadrito donde aparecen descritas las 7 metas del desarrollo que se han contemplado desde la puericultura y que han sido unos abanderados del grupo de puericultura de la Universidad de Antioquia. Aparecen descritas y cada una merece un capítulo en el libro del Niño Sano que nosotros hemos seguido y que probablemente todos ustedes conocen. Hoy les pongo la salud en el centro y está toda esa trama de lineecitas que ustedes ven ahí que entrelazan, es como un tejido, porque es como la reflexión que he hecho al respecto y creo que una sin la otra no se logra su pleno desarrollo. Como lo vamos a ver, la salud lleva un concepto más allá del concepto que hemos manejado, que se manejaba antes desde lo biológico, y tiene todo que ver para soportar el desarrollo de las otras metas y también que cada una de ellas aporta al desarrollo de la salud. En este transcurso de estos 20 minutos les quiero comentar algo en relación con el recuento histórico del concepto de salud. Es importante que retomemos el concepto de la Organización Mundial de la Salud desde que promulgó en 1946 y luego cuando empieza a ser parte también y crean una comisión desde la Organización Mundial de la Salud para enfocar los determinantes sociales y más adelante la teoría que hay sobre determinación social de la salud. El último concepto sobre salud que fue emitido en 2009 que se viene modelando, que también se los voy a comentar hoy, que es salud positiva y que va muy en torno a la salud en contexto.
para finalizar, comentando de manera muy breve y muy puntual cuál sería entonces la relación de la salud con las otras metas del desarrollo. En la reflexión inicial es tal vez plantearnos qué es la salud, cómo podemos construir ese concepto, o mejor aún, para quienes estamos en el entorno de la salud, entonces, ¿cuál es el concepto que estamos manejando? Cuando estábamos repasando o revisando el tema más bien, una analogía que me pareció que nos podría ayudar a entender es que la presentó también el doctor Felipe hace 8 días en un modelo explicándonos la felicidad en su conferencia, que fue excelente por demás. Pensaba que entonces nosotros cuando estamos, y esto lo voy a plantear como para que empecemos a analizar desde qué perspectiva vamos a mirar el concepto de salud. Porque si nosotros estamos parados aquí en la punta del iceberg como personal de salud que está inmerso en ese mundo de la salud, a lo mejor estamos viendo solo esta parte de arriba y estamos perdiendo la perspectiva. Todo lo que hay debajo de ese concepto que tenemos que considerar y que a lo mejor modela y soporta la expresión de la salud como tal en cada uno de nosotros, en nuestros pacientes, en nuestra sociedad. Y estamos entonces como aquí, parados en la punta del iceberg y no queremos ver más allá, o a veces no nos detenemos a pensar y no vemos más allá. Cuando estemos entonces más adelante adentrándonos un poquito en el concepto de salud como tal, me parece que recordar esta analogía es entonces permitirnos mirar desde otras perspectivas. Cuando empezamos a estudiar el concepto de salud, perdón, yo me devuelvo acá un momentico, entonces tenemos que mirar qué hay debajo, qué hay desde otras perspectivas, qué pasa si yo me paro a pensar en qué es la salud desde la filosofía, o qué pasa si yo me pongo a pensar en la salud como sociólogo, o qué pasa si yo pienso en la salud como ser humano neto que estoy experimentando ese fenómeno como tal. ¿O qué pasa entonces si yo pienso en la salud como estos que somos, para la analogía que estoy utilizando en este momento, nosotros, viendo ahí la punta del iceberg? Y a veces solo nos quedamos así, mirando lo biológico y perdemos la perspectiva de los otros escenarios que nos ayudan y nos complementan y que tienen otras miradas que nos hacen reflexionar y llegar un poquito más allá. Esa mirada, ese punto de partida es importante porque en pediatría nosotros tenemos que ver más allá. El niño es casi que la representación del sistema mismo en el que está inmerso, y lo que al niño le sucede es una manifestación de lo que está pasando en el entorno o en la sociedad, como lo veíamos también hace 8 días desde la perspectiva de la salud y como lo hemos analizado en las otras metas también del desarrollo. Nunca intentarás curar el cuerpo sin curar el alma. Esta es la razón por la que los médicos de la ELAE desconocen la cura de muchas enfermedades, pues ignoran el todo, que también debe ser estudiado. Este es el gran error en nuestros días, en el tratamiento del cuerpo humano. Los médicos separan el alma del cuerpo. Y eso puede ser a lo que mencionaba Platón hace muchísimo tiempo, en los inicios de esta estructura del concepto de salud, y que sirve o que nos sirve de inicio para la reflexión en coherencia con lo que venimos hablando, ¿cierto? Él plantea, Platón, cómo separamos el cuerpo del alma y empezamos a mirar solo hacia lo biológico. Herófilo, que es considerado el primer anatomista y hacía sus primeras disecciones, también escribió lo siguiente: cuando la salud está ausente, la sabiduría no puede revelarse, el arte no se manifiesta, la fuerza no lucha, el bienestar es inútil y la inteligencia no tiene aplicación. Me parece a mí que estas palabras complementan el concepto que venimos entonces abriendo en este momento, y es la necesidad de ver la salud en el contexto del entorno y del sistema como tal.
Muchas otras figuras conocemos y en el recuento histórico de la salud que son importantes para nosotros y en las que no me quiero detener porque hemos tenido reiterados momentos en la oportunidad para estudiarlos, pero que debemos entonces mencionarlos en torno al concepto de salud. Descartes tal vez ha sido uno de los pensadores que más ha influenciado el concepto inicialmente modelado de salud, porque a partir de él, desde el naturalismo, se fomenta mucho más el positivismo y entonces empieza a hacerse muy fuerte esa visión de lo biológico y solo lo que veo es lo que existe y cómo el funcionamiento de un órgano, si está alterado, entonces se convierte en enfermedad y a partir de ahí se empieza a modelar todo el concepto de salud y enfermedad que van de la mano. Cuando estamos estudiando el concepto de la salud, entonces entra en juego toda la filosofía de Canguilhem, que es muy importante porque era médico francés y abordó todo este tema. Muy influenciado por Kant, estudió también otras propuestas acerca del concepto y es precisamente él quien empieza a decir o a proponer más bien desde la filosofía conceptos como que las infidelidades del medio, los fracasos, los errores, así llamaba él a todo lo que ocurre, se relacionan con la capacidad del individuo de hacer frente y de adaptarse y reponerse. Y entonces empieza como a salirse de ese concepto meramente ideológico y se empieza a dar un análisis alrededor de que hay otras circunstancias que también influyen en el concepto de la salud. Él hace un análisis complementario a Lerich digamos que complementa lo que él había dicho sobre la salud, que no solo Lerich había dicho que la salud es la vida en el silencio de los órganos, pero entonces llega Canguilhem y expresa un pensamiento a partir del cual se generan muchas reflexiones a las que vamos a ir llegando ahorita, donde dice que la salud no solo es la vida en el silencio de los órganos, sino que es también la vida en la discreción de las relaciones sociales. Cuando se empieza a estudiar el concepto de salud, empieza entonces a llegar todos los postulados a Canguilhem y empieza tal vez a reconocerse como uno de los pensadores que propusieron en inicio la importancia de las relaciones sociales en torno al concepto de salud. O sea que vamos empezando como a decir que ya no es solo lo biológico, sino que estamos inmersos en la sociedad y cómo eso empieza a representar o a influir en el concepto de salud mismo. Quise poner también a Marx porque él en su pensamiento muy definido por el pensamiento socialista, tiene una influencia marcada dentro de unos grandes pensadores latinoamericanos, entre los cuales está el doctor Breil, que es un ecuatoriano, muy influenciado también por Echevarría y por la corriente de Marx, donde empiezan a analizar y cómo a liderar la epidemiología latinoamericana en torno a que no estaban como muy claros en que la conceptualización de la salud se hiciera como tal, como se venía manejando desde la Organización Mundial de la Salud, y han planteado una teoría que es un modelo muy latinoamericano que vamos a ver más adelante, pero que también tiene otros componentes que uno va encontrando en la literatura europea, sobre todo cuando empieza a buscar o a revisar más bien el concepto de salud. Este pensamiento filosófico de Marx sobre la igualdad de clases y sobre el capitalismo como tal va a terminar derivando en postulados que vamos a mencionar más adelante como el metabolismo social y cómo eso está relacionado con el concepto de salud cuando empieza a emerger la importancia de lo social más allá de lo biológico, como una visión complementaria de lo biológico. Obviamente empiezan a salir nuevas teorías e ideologías asociadas, radicales, que la salud depende solamente del entorno social y está determinada desde lo social. Y hay otros que dicen que no, que la sociedad
tiene ciertas condiciones que determinan la salud de los individuos, pero es a través de este pensamiento de Marx donde empiezan a influenciarse el pensamiento de estos epidemiólogos y pensadores latinoamericanos. En este momento, entonces, quisiera plantearles o hacerles una propuesta pequeñita, y es que en este momento respondan para sí mismos qué es la salud. Si a mí me preguntan qué es la salud, entonces ¿yo qué respondo? ¿Cómo le contesto? Si estamos hablando acá o haciendo un conversatorio al respecto, y entonces ¿cómo definimos la salud? Cuando empezamos a revisar para contestar esa pregunta, ¿qué es la salud? Que es precisamente lo que nos deriva hoy al análisis de la salud como meta del desarrollo, pues vamos pasando por todos estos contextos desde el recuento histórico, y está el concepto mítico religioso, que luego pasó por lo netamente biológico, que luego pasó porque es que no es que es lo social o biológico, no, es lo social, ustedes están equivocados, y luego hemos llegado a una confluencia de conceptos. Y ahí vuelve entonces a entrar la analogía de la punta del iceberg, porque entonces ya empezamos a mirar hacia lo profundo y empezamos a tener miradas complementarias y a escuchar las otras disciplinas. Y entonces a ver que el panorama de ese concepto de la salud va más allá de lo que hemos recorrido y de lo que antes se pensaba, ¿cierto? Empezamos con la mitología griega, desde lo mítico religioso, que para todos es pues como muy conocido ese pensamiento que la salud dependía de los dioses, y que también la enfermedad, luego vamos llegando a otros conceptos, ¿cierto? Donde Galeno se empieza como a preguntar, venga, pero esto no depende solamente de los dioses, sino como que hay otras cosas, hay humores en el organismo, y hay otras cosas que podrían explicar la presencia de estas anomalías que vamos detectando y que en su momento ya llegan a denominarse como enfermedad. Pero en este punto llegamos entonces, pasamos de lo mítico religioso y de todo el contexto entonces histórico, cómo va evolucionando, qué es la salud, y llegamos entonces a un punto álgido que es la definición que promulga la Organización Mundial de la Salud en 1948. Hay un apartado donde se hizo la manifestación inicial en 1946 en una reunión, bueno, que se hizo en la Organización Mundial de la Salud, pero pues la definición como tal aparece documentada y radicada en 1948, y es la que inicialmente todos hemos estudiado y leído alguna vez. La Organización Mundial de la Salud define entonces la salud como el completo estado de bienestar físico, mental y social. Entonces, mire que dice completo estado de bienestar. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta definición ha sido reevaluada y también se vale decir que ampliamente criticada por dos razones fundamentales, entre muchas otras. Una, porque el estado de bienestar físico se considera una utopía. Es muy difícil alcanzar ese estado de bienestar. Y porque entonces casi que termina reduciendo la definición a la ausencia de enfermedad. Y empiezan los cuestionamientos en torno a este concepto que propone la Organización Mundial de la Salud. Empiezan las críticas porque por un lado es utópico y porque entonces surgen planteamientos como una persona con una enfermedad crónica o una discapacidad, entonces no tiene salud. Vamos a poner un escenario de los que me he planteado en los momentos en los que he estado revisando el tema. Un paciente nuestro, pediátrico, con una diabetes mellitus, tipo 1, ¿cierto? Que tiene una enfermedad crónica, está controlada, va al colegio, tiene un funcionamiento normal, tiene un neurodesarrollo normal, tiene un crecimiento normal, cumple todas las expectativas que tiene y los logros que él tiene para su edad. Entonces no tiene salud.
no cumpliría ese paciente con el concepto de salud. Y también la reflexión que va en torno a los trastornos o a las condiciones que encontramos. Y entonces ahí nos devolvemos a Calvingen, porque él decía, venga, pero es que hay muchas variaciones. Hay ciertas circunstancias que él denominó como infidelidades del entorno, que lo retan a uno y que pueden salir algunas variaciones, pero las personas tienen un funcionamiento, es más, son felices, alcanzan los logros, pueden moverse, pueden hacer lo que quieren, lo que ellos pretenden hacer en ese momento. Entonces, ¿por qué no son saludables? En uno de los artículos que revisé, que se los voy a mostrar uno de ellos ahorita, planteaban entonces, cuando había todo este análisis alrededor de la disforia de género, entonces la disforia de género en su sentir para ese individuo, entonces no tiene salud. Son como planteamientos, un paciente con VIH, que es una infección crónica controlada, que tiene una vida normal, un paciente asmático en la misma situación. Entonces, ¿cómo queda el concepto de salud ahí? Y a nuestro modo de ver, y entonces si es un niño, ¿cómo queda el concepto de salud? Entonces no alcanza la meta del desarrollo, o entonces ¿cómo vamos a trabajar esa meta del desarrollo que es la salud si nosotros seguimos pensando, como está escrito acá, que es la ausencia de enfermedad? En torno a esto, entonces empiezan muchas reflexiones y empieza a salir la corriente latinoamericana que dice, venga, pero es que acá somos diferentes, es que tenemos que mirar el contexto, es que nosotros no somos como Europa, y pues toda esta influencia del pensamiento marxista, somos una sociedad diferente, bueno, etcétera. Pero eso lleva a un análisis que llega con la Organización Mundial de la Salud, que se empieza a alinear con que sí, venga, no, es que no solamente lo biológico, no solamente la enfermedad, es que hay unos determinantes sociales de la salud que son eso, determinan que la salud esté presente en un individuo, y entonces ponen ahí la alimentación, el estado nutricional, el estado socioeconómico y la cultura misma, ¿cierto? Etcétera. Pero empiezan a aparecer otras corrientes. Esta diferencia de estos conceptos la pueden revisar y aparece muy bien en esta cita que les pongo acá. Es de unas colombianas que estaban haciendo pues como la diferenciación y qué es la diferencia entre determinantes y qué es la diferencia entre determinación social. Y determinación social es esto que les he venido comentando, que es la corriente latinoamericana sobre el concepto de salud como tal. Entonces, que está muy, muy bien explicado también en este artículo que les referencio acá, del profesor Gómez Arias, que es un profesor pues, emérito saludista de la Universidad de Antioquia. Este artículo es una respuesta importante, recopila todos sus seminarios, todo lo que él ha trabajado en sus clases en epidemiología, y me parecería que sería valioso que algún día lo pudieran revisar. El quick del asunto, como lo entendí, a mi modo de ver, es que la diferencia entre determinantes sociales, que lo puse en azulito porque en azulito estaba lo de la Organización Mundial de la Salud y es lo que trabaja la Organización Mundial de la Salud. Acuérdense que tienen se me fue la palabra, bueno, como una... bueno, una institución pues dentro de la Organización Mundial de la Salud que trabaja sobre determinantes sociales, ahorita me acuerdo cómo se llama. Y el concepto de determinación social es una teoría propuesta, esto nace desde la filosofía y desde lo teórico, donde dice que es que los procesos que se vivencian como fenómeno de la salud surgen y están determinados, salen desde lo social. Entonces, para ellos, todas las enfermedades que tienen o que aparecen, que llaman como anomalías, tienen su origen en todo lo social. Y bueno, ellos defienden su teoría y entonces empiezan a decir que es que mire, que por ejemplo observamos a los mexicanos como en una época X se morían de tal cosa y en esta época Y, que ya no tienen los mismos problemas la sociedad, se mueren de otras cosas y ni siquiera se mueren de lo mismo que se mueren los que tienen
una economía diferente o mal llamada capitalista, porque después lo trabajan como en ese sentido. Pero el quid del asunto entonces es que para la determinación social es el origen de todo lo que esté bien o lo que está mal alrededor del concepto de salud desde lo social. Entonces esa es como la diferencia importante, es muy trabajada y tiene grandes defensores de la teoría, pero en torno a lo que hoy nos proponemos, que es hablar sobre el concepto de salud que estamos tratando, me parece a mí que el concepto más importante es entender, o en lo personal a mí me lo ayudó así, entender la importancia de la influencia de lo social y del sistema en el que nos movemos, en este caso el niño y la familia, y esto cómo tiene un influjo e incide en la salud como tal. Los determinantes sociales entonces son todas esas condiciones que van a llevar a que ese individuo, por ejemplo, ese niño que está ahí, se ve en la imagen, en los recursos como se alcanza a ver en la fotografía y en todo el entorno mismo que van a determinar no solo la salud, sino las metas del desarrollo como tal y todo lo que ese individuo como prospecto va a hacer cuando sea adulto. Eso no lo podemos perder de la perspectiva. Esto fue tomado pues de las redes de la W, buscando alrededor de este concepto, y pues más que la cifra, también la imagen habla por sí misma, y es entonces pensar esa niña que está ahí, ¿qué es la salud para ella? ¿Cómo vamos a abordar el tema de la salud en este tipo de personas que son muchas veces el grueso de la población? Esta imagen la quise poner porque hay una teoría que ya más o menos les comenté sobre la determinación social de la salud, y porque podemos ver en perspectiva lo que plantea la fotografía, o sea, el detrimento social, pero una sensación de bienestar. Están felices, no hay duda, están gozándose la vida, ¿cierto? Casi pues que como la filosofía de vivir sabroso de la gente del Pacífico, que es una filosofía como tal, muy de la etnia, muy cultural. Entonces, a esa reflexión quería también que llegáramos. Entonces, ¿son saludables? ¿Tienen salud? ¿Cómo es su salud? En lo que venimos reflexionando. En torno a esta misma teoría de la determinación social y todo lo que se ha trabajado alrededor de cómo la sociedad como tal determina e influye en la salud de cada uno de los individuos, entra un concepto de metabolismo social que se los mencioné ahorita, que exponía el profesor Rubén en el artículo que les referencié, y que básicamente habla de cómo las actividades productivas del ser humano cambian el entorno en el que él está inmerso, y eso termina siendo un círculo vicioso o un círculo a través del cual todo lo que va haciendo la actividad productiva y va cambiando el modelamiento de su entorno, va repercutiendo hacia el individuo, va cambiando las condiciones en las que el individuo vive y termina siendo un determinante de la salud del individuo como tal. Es lo que postulan en la teoría y es lo que se empieza a analizar. Entonces, digamos que desde esta teoría cuestionan mucho la explotación de los recursos naturales y hablan cómo el individuo podría tener una perspectiva de vivir como los indígenas, así lo plantean, o como comunidades que simplemente están en equilibrio con su entorno, no explotan los recursos más allá de lo que se debe y no hacen con el planeta más allá de lo que está pasando, por ejemplo, actualmente en la situación en la que tenemos el planeta. Y todo eso revierte el modelo ecológico y entonces a pensar en ese individuo que está ahí parado, cómo todo su entorno termina repercutiendo y condicionando su salud. En búsqueda del concepto de salud y con todas las críticas que ha recibido el concepto de salud que promulgó la Organización Mundial de la Salud, que todavía aparece como vigente porque no lo han cambiado, empiezan entonces a surgir movimientos en diferentes instancias.
Esta es una publicación, no les puse ahí el año, pero es de 2009, donde los autores en los que se encuentra el doctor Haddad, que es un colombiano anestesiólogo que trabaja en Canadá, empiezan a hacer un foro. Esta es una editorial donde publican los resultados de ese foro y las reflexiones que hacen y lo denominan En Búsqueda de la Salud. Entonces empiezan introducen la editorial preguntando si una persona con una discapacidad que tenga un funcionamiento normal, que se siente bien consigo mismo y con su entorno, tiene salud o no. Y hacen una disquisición alrededor de eso, solicitan, dejan un foro abierto pues en esa época en Facebook para que la gente estudiosos pues del tema opinaran al respecto. Y empiezan entonces a trabajar cómo se pudiera cambiar el concepto de salud que promulgó la Organización Mundial de la Salud y cómo lo pudieran ir complementando para entonces entrar con todo esto nuevo de los determinantes sociales, la determinación social y toda la percepción individual del concepto de salud. En 2011, esta también es una editorial, el doctor Huber, que es un estudioso del tema, holandés o de los Países Bajos, que desde 2020 ya es en los Países Bajos y en Holanda, entonces empiezan a trabajar con su grupo de trabajo, de investigación, acerca del concepto de salud y proponen un concepto que complementa el concepto que había promulgado la Organización Mundial de la Salud, que es conocido como salud positiva. Y básicamente ellos la definen así, de manera puntual, como la salud como capacidad de adaptarse y autogestionarse frente a los desafíos físicos, emocionales y sociales. Fue la gran conclusión de todo ese trabajo que venían adelantando y el concepto de salud entonces que proponen en 2011 a raíz de todas las investigaciones que se derivaron desde el inicio del foro que les comenté antes en 2009. Obviamente me voy a volver acá un momentico, pues uno empieza a decir, ¿será que sí, será que no? Entonces salud ya no es solamente lo biológico, entonces la salud, volvemos otra vez a Cunningham, es cómo nos relacionamos con el entorno, es entonces también cómo nos autogestionamos y somos capaces de salir adelante y relacionarnos bien con el medio, entonces ya no es solamente lo biológico y el concepto también fisiológico, si el órgano funciona bien o funciona mal, entonces ahí quedamos otra vez en salud de enfermedad y esto pone un panorama muy amplio, que precisamente ha sido una de las grandes críticas que ha tenido este concepto, que es el más reciente. El mismo grupo de trabajo, liderado por el profesor Huber, entonces hace una investigación alrededor de el consejo de una solicitud que se hace en los Países Bajos, en Holanda, en Ámsterdam, sobre, venga, miremos a ver entonces si ese concepto de salud que ustedes están proponiendo, si eso sí está vigente, si eso sí lo están entendiendo, si las personas sí lo están aplicando, si los pacientes lo están adhiriendo, si el personal que trabaja en salud, psicólogos, médicos, enfermeras y trabajadoras sociales, pues lo apropiaron y si lo perciben así. Entonces hacen una investigación que tiene pues un componente cuantitativo y uno cualitativo porque se necesita para poder evaluar las categorías y empiezan a investigar y van y le preguntan, porque entonces venga, y es que la salud, casos como yo médico digo, no, la salud ¿qué es para mi paciente? La salud ¿qué es para mi vecino? La salud es un concepto vulgar, según lo manifestaba Cunningham, y que es, siempre volvemos a él, ¿cierto? Porque es como donde empezó. ¿Y por qué es vulgar? No porque no es de erudito, sino que todo el mundo lo vive, es un fenómeno que lo manifiesta, es algo que sale de adentro hacia afuera como lo manifestaba él y pues todos lo expresan y lo sienten de alguna manera. En ese orden de ideas plantean esta investigación, empiezan a mirar qué pasa con ese concepto y entonces acá les quiero comentar dos cositas muy puntuales. Surgen a raíz del concepto de salud. Empiezan a preguntarle, venga, entonces para usted qué es la salud, y entonces empiezan a anotar las categorías porque tiene un componente cualitativo la investigación. Y luego derivan que hay 6 dimensiones importantes y 32 áreas de acuerdo como los subtemas de cada dimensión que están expuestas ahí en este diagrama
y que entonces podemos ver que bueno, las funciones corporales hacen parte de lo que yo interpreto como salud, pero también las funciones mentales, la percepción y todo lo cognitivo. Pero para los pacientes era muy importante la dimensión espiritual y todo lo que se relacionaba con calidad de vida. La participación social fue fundamental en los adultos mayores. Lo primero que respondían, para usted que es la salud, a que yo pueda estar y relacionarme con mi entorno. Y para los adultos en edad productiva, no, pues que tenga un funcionamiento diario y que yo pueda hacer mis actividades y que pueda ser productivo. Y entonces se fueron con esas categorías y empezaron a mirar aquí, están las mismas 6 dimensiones. Cada línea de cada color representa un grupo de los cuales ellos interrogaron. Sí, miren que la violeta son los pacientes, ¿listo? Y miren que el azul son los doctores. Entonces aquí vamos en una escala del 1 al 10, pero vamos a poner del 6 al 8 porque aquí están las variables, los puntos de medición de las variables donde dieron, entonces para no hacer la gráfica más grande. Entonces básicamente lo que nos interesa es mirar comparativamente el puntaje que tenía, vamos a ver aquí, hay las funciones corporales y para los azulitos son los doctores. Listo, y las vamos a comparar con los violetas que son los pacientes. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Mire pues cómo piensan los pacientes sobre la salud y miren a las enfermeras que van siempre al cuidado y al lado de ellos, ¿cierto? Casi que las enfermeras de pronto se perdieron, ahí un poquito está más abierto en lo que los pacientes como tal valoraban poder hacer las actividades cotidianas y ellas pues se alejaron aquí, pero siempre van muy pegados de los conceptos de los pacientes. Y ahora el violeta son los pacientes, ahora nos vamos a ir a ver los médicos, ¿listo? Entonces, vamos a analizar los puntos, digamos que de mayor diferencia. Entonces, miren lo que pasa con la dimensión espiritual. Mira donde la puntúan los pacientes y mire lo que hacían los médicos, donde la puntúan dentro del concepto de salud. Miren aquí lo que pasa también con esta, que es toda la participación social. Pues es que cuando hospitalizamos a los pacientes, los sacamos del entorno, los aislamos y a nosotros no nos importa qué pase, o sí nos importa, pero pues eso no se puede hacer nada. Si la mamá puede venir, si la mamá no puede ir, si lo aislamos, si lo sacamos del colegio. Pero esto sobre todo, si lo tenemos que ver, se hizo con adultos. Ahorita les voy a mostrar cosas de niños, pero pues yo siempre lo llevaba como a nuestro contexto. Y todos estos componentes, miren la diferencia tan grande. Entonces de este estudio sale que vengan, si vamos a trabajar un concepto, lo primero que necesitamos es que los que intervienen, los actores que intervienen, por lo menos en todo el sistema de salud, se entiendan y valoren las mismas variables en las mismas categorías y las incluyan de la misma manera. Porque entonces para los pacientes es muy importante que les tengan en cuenta su dimensión espiritual, pero pues los médicos no, porque estamos centrados en lo biológico. Es el ejemplo que ponen acá, pero que nos lleva entonces otra vez a reflexionar desde qué perspectiva estamos viendo la salud y cómo la estamos interpretando. Y entonces acá un componente importante y es ¿y cómo la interpretan los pacientes? ¿Qué es la salud para los pacientes nuestros? Perdón, yo sigo acá que se me quedó lo del metabolismo social ahí. Entonces, en ese momento, cuando empezamos a pensar, venga, ¿qué es la salud para los pacientes? Pues yo pienso que la salud es así, pero entonces, ¿qué es la salud para los niños? Entonces, empecé a mirar si habían cosas, estudios que investigaran qué era la salud para los niños, porque para poder armar un concepto siempre tiene que tenerse la perspectiva de todos los actores, y pues los pacientes de nosotros son niños. Y encontré 2 estudios, me disculpo porque no les puse la referencia aquí en la diapositiva, pero hay un estudio etnográfico que es una investigación cualitativa que se hizo acerca del concepto de los niños en el Pacífico, de los niños y los adolescentes en el Pacífico. Lo hicieron en varios colegios y entonces, ¿qué era la salud para ellos? Y esto fue lo que respondieron. La salud es un derecho y siempre hay estudios en qué es la salud para los niños y los adolescentes que encontré acá en Colombia, en Italia, y referencian también algunos en África. Pero siempre entonces bueno, y también me faltó en Países Bajos y en Finlandia. ¿Y cómo manifiestan los niños que qué es la salud? Concreto. Siempre dicen cosas muy puntuales, no se van pues a ponerle tantas arandelas al concepto. Es un derecho, es bienestar, es estar limpio,
es lavarse las manos, es no ir al médico, es estar en casa, es tener casa, es comer bien, es sentirse bien, es estar aliviado, es tener larga vida. Eso es lo que encontraron en ese estudio cuando les preguntaron a los niños en el Chocó. Y entonces, en Caldas, la doctora María del Carmen Vergara, que es odontóloga, es la directora de investigaciones de la Universidad Autónoma, tiene doctorado en infancia, niñez y juventud, en ciencias sociales, niñez y juventud, perdón que siempre lo digo mal. Aparecen los primeros reportes. Ella estudió todo lo de referentes sociales o representaciones sociales, perdón, en torno a la salud. Esto fue en jóvenes y adolescentes aquí en Caldas. Y ese estudio es citado por la doctora María Fernanda Gómez, una pediatra que hizo su formación doctoral en salud pública, y su punto de investigación fue precisamente las representaciones sociales en niños y en adolescentes, que era la salud para esos niños y esos adolescentes. Y todo confluye a que para los niños colombianos, en los estudios que hay, entonces es tener equilibrio mental, moral, espiritual. Esa situación siempre la encontraban vinculada al contexto de violencia y de derechos humanos en torno a la situación que estaban viviendo en ese momento. Este es el estudio que les estaba comentando de la doctora María Fernanda Cañón, donde cita el estudio realizado por la doctora María del Carmen y comenta lo que es el concepto de salud a lo que se estaba acercando a través de las representaciones sociales en Colombia. Terminan proponiendo esa definición para la salud, donde parten de que es un proceso social, y aquí es importante tener en cuenta esto que es históricamente construido y adaptado a los contextos, porque entonces vamos también teniendo en cuenta en ese concepto de salud el momento histórico en el que está el individuo, porque cambia. El concepto de salud cambia de acuerdo al momento histórico. Y asimismo el contexto. Entonces no es lo mismo la salud para los niños en el Chocó en unas condiciones X o la salud para los niños en Manizales en unas condiciones Y. Es importante entonces, cuando vamos a pensar en qué es la salud, tener en cuenta esas variables, acordarnos que el entorno social importa, el momento histórico y obviamente la cultura, el contexto, el momento cultural, cómo se desenvuelve esa comunidad y esa sociedad. Para terminar, les quiero contar una experiencia que tuve en torno a la preparación de este té. Estábamos pues aquí en el comedor, se llama Juan Miguel, el niño que ven ahí es mi hijo, y pues estábamos acá con el tema. Y me preguntó, ay, ¿qué estábamos mirando? ¿Qué estábamos leyendo? Y yo, no, que es la salud. Y entonces, como yo andaba en la onda de la representación social, de que los niños que piensan, de que hay que tener en cuenta qué piensan los demás para poder tener un concepto estructurado. Entonces le pregunté, tiene 10 añitos, entonces le pregunté yo, oye, ¿qué es la salud para ti? Entonces les quiero compartir la respuesta que me dio ahí espontáneamente, hablando del tema. Entonces me dijo, mira, puedes ver esto. Y entonces empezó y se levantó, él juega fútbol, entonces se levantó y me mostró acá un raspón y otra vez pues acá otro raspón. Y me dijo, mira, esto me duele y pues tiene un poco de sangre. No te angusties, no te preocupes porque yo estoy bien. Me duele, pero yo estoy bien. Entonces la salud es eso. Así me duela, yo estoy bien. Y me dijo, estar bien aunque algo esté roto. Por ejemplo, que te fractures un pie, pero tú puedes caminar, te puedes bañar, puedes hacer las cosas. Y se quedó callado porque estábamos comiendo y luego me dijo, pero también es jugar, es comer, es que yo pueda ir al colegio con los amigos, es aprender, que yo pueda ir y aprender y hacer cosas. Y también, por ejemplo, que ustedes puedan hacer cosas de esas que tú haces allá en el trabajo con mi papá. ¿Por qué se los quiero compartir y por qué estoy cerrando con esto? Porque a los 10 años, una pregunta que surge de una conversación y termina resumiendo
con muchos componentes de los que hoy les quería traer para que nos volquemos al concepto de salud, para ir más allá de lo meramente biológico, para ir más allá a la necesidad de adaptarse. A mí me gusta el concepto de salud positiva, me parece que nos quedaría muy bien. Así sea amplio, pensar en esas 6 dimensiones no nos alejaría tanto de la realidad de los pacientes. Y pues no me comprometo con lo de la determinación social porque me cuesta entender esa teoría, pero sí creo que lo social está inmerso en el concepto de la salud. Y también el momento histórico y la época y las posibilidades que surgen de eso. Al respecto, entonces, para finalizar, podríamos pensar que la salud como meta del desarrollo tiene una relación que se teje de manera estrecha con las otras metas del desarrollo. No se puede concebir, por ejemplo, la autoestima, de la que ya hablamos y que nos acompañó también el profesor Daniel, sin tener salud, o al revés, o la felicidad, salida de lo social, como nos lo presentó el profesor Felipe, o la felicidad sin salud, o un niño que los vemos todos los días cuando estamos trabajando en el entorno hospitalario, enfrentándose a situaciones que tienen, las disrupciones de su funcionamiento, digamos las infidelidades, como lo diría Calvin, pero enfrentándolas, adaptándose y autogestionando la vida para poder seguir y funcionar en el entorno. Eso es lo que les quería compartir hoy, llevar la reflexión del tema que nos atañe, que pensemos a ver qué es la salud para nosotros y sobre todo me parece muy valioso el ejercicio bonito que es la salud para los pacientes, que es la salud para mi paciente, que cómo la vive, qué necesidad expresa a través de ese concepto que a lo mejor yo no estoy teniendo en cuenta como se los mostré en el trabajo que hizo el doctor Uber y que también fue sujeto de reflexión, porque a veces nos aislamos. Para nosotros es, y sobre todo quienes estamos en el entorno hospitalario, estamos muy en torno a lo biológico. Entonces, es importante también ese concepto dimensional, que no nos quedemos pegados ahí en la punta del iceberg, como se los mostraba en la diapositiva, sino que miremos más allá, que nos dejemos permear de esas posibilidades conceptuales que nos presentan las otras disciplinas, pero sobre todo que tomemos y le demos valor a la posición del contexto con nuestros pacientes. Bueno, yo les agradezco mucho haberme acompañado el día de hoy, quedo muy atenta si tienen alguna inquietud o si tienen alguna pregunta. Bueno, yo veo que todos estamos como muy callados. No sé si tienen alguna opinión adicional. Pues yo no veo por aquí como reacciones ni tampoco aparecen comentarios en el chat. Entonces, creo que podemos entonces estar dando por terminada la sesión. Espero que a raíz de esto pues nos llevemos una reflexión acerca del concepto mismo y cómo lo vamos a manejar y cómo lo debemos promover en la crianza todos los días al lado de las otras metas del desarrollo y cómo entran a jugar todos estos otros componentes que a veces pasamos por alto porque nos quedamos solamente en las gafitas de lo biológico y cómo son de importantes y relevantes en el momento de definir la salud de nuestros pacientes y de nosotros mismos. Bueno, yo los dejo entonces. Muchas gracias por acompañarnos. Un feliz día para todos. Muchas gracias. Y nos vemos entonces el próximo jueves.